Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias, Agustín, a todos los organizadores por la invitación y a todos ustedes por estar presentes. Yo soy Andrés Aciaín, economista, y me invitaron a hablar a un economista de soberanía, cosa que es también un producto de esta época, porque en otros tiempos parecían ser dos cosas por separado, ¿no? Un economista y la soberanía parecían incompatibles. Y esto me parece que no es casualidad, porque los economistas y la visión de los economistas que en general predominaban sobre todo en los medios de comunicación y a través después de los medios de comunicación en el diseño de las políticas públicas, en la dirección de los distintos estamentos de decisión de nuestra sociedad, tenían una visión en la que justamente si hablamos de soberanía y desarrollo productivo, en sintonía con gran parte de la tradición liberal de la Argentina, de que la renuncia a la soberanía era la condición para el desarrollo, ¿no? La visión cara a ese modelo agroexportador, donde sometiéndonos al mandato del mercado, diseñado por las grandes potencias y los grandes grupos económicos que predominan en el mercado mundial y local, la Argentina iba a encontrar su lugar en el mundo y se iba a desarrollar. Entonces, la soberanía, los proyectos políticos con soberanía, el peronismo como el hecho maldito para esos economistas y para esa tradición, con su intento de, digamos, querer que la Argentina sea más de lo que puede ser, de prepotear a las potencias, de no someterse a los poderes internacionales y plantear una soberanía nacional, terminaba frustrando el desarrollo. ¿Por qué? Porque después venía el castigo de las potencias. Una cosa que no es historia, ¿no? Basta leer cualquier día, cualquier fin de semana el diario La Nación y pensar en qué dicen ellos de cuáles son los errores del gobierno y básicamente en general todos los errores son no someterse a los grandes poderes internacionales, ¿no? No haber ido y agacharse frente al juez Griesa, para ponerlo en pocas palabras. Y esa visión de la renuncia a la soberanía para obtener el desarrollo, que fue la que predominó, por ejemplo, desde la última dictadura militar, el menemismo, etapas que claramente dieron cuenta de que el desarrollo que impone el mercado mundial, que imponen los grandes poderes internacionales, es un desarrollo parcial, un desarrollo de ciertos sectores económicos que son compatibles con esos grandes poderes, quieren venir a la Argentina, sí, bueno, para obtener soja, para obtener algunos hidrocarburos hasta que se acaban y dejamos de ser también sustentables, para obtener algunos minerales y hacer algunos negocios financieros, lo que cabe, en un desarrollo productivo que beneficia a algunos sectores, que por eso, digamos, tiene su base real de sectores locales, del poder local, que apoyan esa integración porque se ven favorecidos por ella, pero que van en desmedro de todo otro amplio abanico de desarrollo de sectores productivos regionales, de abastecimiento de mercado interno, sectores industriales diversificados en términos de ciencia y tecnología, que al poder económico internacional no le interesan porque ya tienen abastecimiento o en sus propios países, con su política que son Estados Unidos, abastecimiento en materia alimentaria o porque ya tienen amplias historias de desarrollo en términos científico-tecnológicos, ya tienen sus centros de usina de producción de conocimiento instalados, porque ya en la matriz de división internacional del trabajo desarrollaron que determinados países iban a ser donde se radicaran los sectores intensivos en mano de obra, intensivos en conocimiento. Entonces, la Argentina tiene que acoplarse a eso y ver qué lugarcito le dan y qué pocos rubros puede desarrollar en ese esquema de renuncia a la soberanía para someterse al desarrollo que mandan los que dominan los mercados mundiales. El problema de esa estrategia es que si bien beneficia a ciertos sectores, claramente a los propietarios de los recursos naturales que el mercado mundial demanda, alguna empresa, digamos, que puede tener, no sé, son importadores, ensambladores de autopartes, armadores de algún otro producto, pero que no tienen intención de un desarrollo integral, dejan afuera excluida a una gran mayoría de la población nacional que no tiene lugar en ese esquema productivo porque es un esquema de país chiquitito donde no entran los 40 millones de argentinos. Y por eso no es casualidad que en esas etapas
de renuncia a la soberanía para someterse al modelo de desarrollo que imponen los grandes grupos multinacionales, la Argentina ha sido, en términos de condiciones de vida de los argentinos, una permanente frustración, un permanente incremento del desempleo, de baja de los salarios, de destrucción del entramado social, como evidencia, como último hito, la gran crisis de la convertibilidad, ¿no? Con 50% de los argentinos pobres, más del 20% desocupados, la mitad laburando sin los derechos laborales básicos, y marca entonces la clave de qué tipo de desarrollo productivo tiene como perspectiva la sociedad argentina, si plantea, vamos a hablar después, como superación a los problemas económicos del presente, la necesidad de una nueva renuncia a la soberanía, ¿no? Por contraste, esa etapa, las etapas de recuperación de la soberanía, de desafío al mandamiento del mercado mundial en materia de desarrollo económico y productivo, como tenemos la última década, como tenemos etapas en la historia con el peronismo, plantearon siempre un intento de una reconstrucción del entramado del mercado interno, una protección del salario, de la seguridad social, de fortalecimiento de la economía nacional, que le diera oportunidad a otros sectores, ¿no? Yo siempre le digo cuando me invitan algunos pequeños y medianos empresarios, ¿cuál fue la principal política a favor de los pequeños y medianos empresarios? Y la principal política fue que los argentinos tengan poder de compra. Porque un pequeño y mediano empresario, para llegar a exportar al mercado chino, europeo, no llega nunca, muy difícil, solo con políticas muy activas, ensamblándose en algún sector. Pero la gran mayoría del pequeño y mediano empresario vende al mercado interno, vende cerca donde tiene acceso y posibilidad de colocar su producción. Entonces la principal política de un desarrollo más integral de los sectores fue el fortalecimiento del mercado interno. Básicamente esa fue la clave de esta década, que tiene que ver claramente con la soberanía, porque si el diseño de la política económica lo dice el Fondo Monetario Internacional a través que le baja línea a un presidente que parece un empleado y le dice, bueno, votame la ley de flexibilización laboral, votame la privatización del sistema jubilatorio, votame una apertura económica, votame una rebaja de aranceles, votame todo ese tipo de políticas. Obviamente, nunca va a haber un mercado interno pujante, no va a haber un crecimiento del empleo, un desarrollo productivo integral. O sea, si no hay soberanía en el diseño de la política económica le imponen los dueños del mercado mundial, los resultados económicos, productivos y sociales van a ser favorables para esos intereses, pero nunca van a ir a favor de un desarrollo integral de la sociedad argentina. Por eso la recuperación de la soberanía a partir de la crisis de la convertibilidad, a partir de salir de esa crisis sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a partir de la recuperación y la política de desendeudamiento, de incremento de las reservas, todo eso sin volver a los mercados, sin someterse a ningún tipo de condicionamiento internacional, sino al contrario, manteniendo autonomía, generando la independencia económica a partir de ventajas comerciales, políticas, digamos, de negociación dura con los acreedores externos, de lograr fuerte quita en materia de deuda, todas esas políticas que recuperaron y fortalecieron la soberanía fueron la condición para implementar las políticas productivas de desarrollo del mercado interno, producción a la producción, recuperación del sistema jubilatorio, aumento de la jubilación mínima, paritarias, consejo del salario mínimo vital y móvil, recuperación del Estado, del aumento de la obra pública, de gasto en salud, en educación, en ciencia y tecnología. Fueron condición la recuperación de la soberanía para el establecimiento de esas políticas que generaron una etapa muy virtuosa de la economía nacional, pero que también generan en la actual coyuntura tensiones que pueden ser tensiones propias del crecimiento. Yo siempre digo, cuando uno crece las pilchas le empiezan a quedar chicas, se rompen. Hay dos formas, o cambiamos la ropa, la mejoramos, compramos una ropa grande, cambian las políticas para seguir creciendo, o le cortás los brazos, las piernas al pibe y que le sigue entrando a la misma pilcha, pero digamos, no es le racionás la sopa, ¿no? Como parecieran las políticas de ajuste, y decirle, bueno, mira, estás creciendo mucho, ya no te está entrando el pantalón la remera, no tomes más sopa, nene, porque tenés que quedar en el tamaño que te permiten las estructuras económicas heredadas del pasado. Cuando la economía crece, cuando se recupera el empleo, se recupera el poder de compra de los salarios, la gente se compra el auto, se compra el celular, se compra la pantalla plana, los aire acondicionados, surgen tensiones. Surgen tensiones de aumentan las importaciones, hay que traer bienes de capital, se consume más energía, empiezan las restricciones, faltan dólares, la gente tiene capacidad de ahorro, compra dólares.
Bueno, ese tipo de tensiones pone a la sociedad en una encrucijada, ¿no? La encrucijada de pensar, se pasa a una nueva etapa donde todos esos problemas se ven como un problema de crisis de crecimiento y hay que entrar en una etapa de desarrollo que plantea una política estratégica en materia de soberanía energética, en materia de soberanía industrial, en materia de soberanía alimentaria, una vuelta de tuerca de las políticas para adaptarse a la nueva etapa, que no es un cambio de modelo, porque hay uno que tiene la idea del modelo fijo, preestablecido, donde hay que después sacrificar a la economía, al país y a la sociedad en defensa de un modelo, el tipo de cambio alto. Mira, en esta etapa ya esto no entra en el tipo de cambio alto. Bueno, entonces sacrifica todo el crecimiento económico, achecar la economía, todo para que entre en el modelo de 2004-2005 que hay que reproducir eternamente hasta donde dé. No, la evolución marca nuevos desafíos de la política económica y nuevas etapas, donde o avanzamos en esta estrategia de políticas clave en estructura de desarrollo, o retrocedemos en los sectores que quieren solucionar los problemas del crecimiento económico de la forma más fácil, sacándole la sopa al nene que la economía no quede, que no haya tanto consumo, que no haya tanto poder adquisitivo del salario, que no haya tanto gasto público, que la economía se achique para entrar en los moldes de las estructuras heredadas del pasado. Me parece que es la encrucijada de la etapa actual y que tiene que ver con la soberanía, porque en el conflicto, digamos, sabemos que las restricciones estructurales de la economía argentina, cada vez que intenta un proceso que incluye a las mayorías, se manifiestan en la restricción externa, la falta de dólares, eso que vemos los economistas, que en realidad manifiesta otros problemas de las estructuras económicas y sociales nuestras, y nuestra inserción internacional, que cuando un proyecto quiere romper con esa estructura e incluir a los 40 millones de argentinos, esto entra en tensión y empiezan a faltar dólares como manifestación, que es la manifestación de se necesita importar maquinaria, se necesita consumir energía, se necesita crear instrumentos de ahorro en moneda nacional para que no todo el ahorro se vaya al dólar, o sea, formas de contención de esa economía en nuevos moldes. Frente a esa complejidad, bueno, como dije, está la alternativa, o vamos por las políticas de desarrollo de la mano de la soberanía, porque sin soberanía, sin diseño autónomo de la política, nunca va a haber una estrategia de desarrollo. Retrocedemos, achicamos la economía nacional, y hay quien dice, no, lo que hay que hacer es una nueva renuncia de soberanía a través de ir al despacho de Griesa, darle la venia, firmarle, una vuelta a los mercados y después salir a subastar vaca muerta en los mercados internacionales, con eso conseguir algunos dólares y por lo menos durante unos años olvidarnos de los problemas del desarrollo y dejárselos a una generación futura. Ese esquema de concepción de cómo se resuelven los problemas del presente, que es no resolverlos, sino patearlos para adelante, subastando una nueva riqueza que se encontró por ahí. Mira, pegamos vaca muerta, vamos a rematarla en el mercado mundial, conseguimos con eso los dólares, liberamos el cepo, las restricciones, nos vota la clase media. Saben, acá cuando vienen dólares de eso, le liberamos que los empresarios saquen la plata afuera, endeudamos YPF, un par de provincias, y con eso vamos a conseguir la plata. Esa visión que uno la puede ver en candidatos cuyo equipo económico no tiene propuestas industriales, no tiene propuestas energéticas, no tiene propuestas en materia de soberanía alimentaria, en materia científica, no tiene propuestas en ningún lado. Lo único que te dicen es, no, lo que hay que hacer es recuperar la seguridad jurídica, digamos, insertarse en el mercado, hacer políticas, digamos, terminar con el déficit, cosas que son simplemente calificar bien para lo que son las calificadoras internacionales. Único proyecto económico que tienen, no tienen política industrial, política agropecuaria, no tienen política para el Estado, de educación, de salud, de nada tienen política. Su única política es hacer bien, empilcharse bien para salir al mercado y conseguir unos dólares. Y por eso sus candidatos hacen más campaña recorriendo los estados de Norteamérica que los pueblos y ciudades de nuestro país, ¿no? Uno los ve haciendo buena letra en los mercados internacionales. Para ese tipo de candidatos, obviamente, el juez Griesa y su fallo es una gran piedra en el camino. Por eso es que están tan dispuestos a ir con los ojos cerrados a firmar cualquier cosa, porque si no cierran ese acuerdo y no logran esa inserción, no tienen programa económico. Solo le queda el programa del ajuste, del achicamiento de la economía nacional, y sabemos que ese tipo de gobierno no termina en general los 4 años de mandato. Entonces, como quieren terminarlo, prefieren volver a los mercados y conseguir deuda.
Bueno, me parece que esa es la encrucijada en que nos encontramos como sociedad, ¿no? Y que las elecciones de 2015 van a marcar el nivel de maduración de nuestra sociedad si logramos darle frente a los problemas de crecimiento y pasar a una etapa de desarrollo que sin mantener la soberanía, sin mantener una política autónoma frente a los grandes poderes internacionales, no se puede pensar en un desarrollo que sea integral para los 40 millones de argentinos, o si cedemos una vez más en los candidatos del facilismo, de la vuelta fácil al mercado, del van a llover dólares, que no nos preocupemos por nada, que la única política que hay que hacer es salir afuera a conseguir dólares de la timba y tirar dale que va un par de años. Vamos a ver, yo tengo plena confianza en el pueblo argentino, así que esperemos que la elección sea una vez más soberanía y desarrollo. Muchas gracias.